Buenas, ¿cómo están? Espero que anden de 10. Yo estoy bastante bien. Eh, Quería hacer este videíto para poder compartir mi testimonio de vida de cómo fue que llegué a tener una crisis existencial y cómo toqué fondo, cómo eso me llevó a tocar fondo y también cómo pude salir de ahí. Básicamente voy a contarles cómo fue que conocí a Dios, cómo me entregué al Señor Jesucristo y por qué decidí seguirle hasta hoy en día, hasta, hasta siempre. Considero que es importante esto porque estoy seguro que hay muchas personas que están viviendo, al igual que yo, que tuve una crisis existencial, algunos en gran o pequeña medida, y que no encuentran una solución, ¿no? Como que han probado distintas herramientas y ninguna les ha servido. Entonces yo voy a compartir cómo fue que yo pude salir de esa situación y bueno, espero que los ayude y nada, les deseo lo mejor obviamente. Bueno, prácticamente yo esta crisis existencial la empecé a desarrollar desde los 6 7 años, si más no recuerdo, era muy niño. Pero ya me hacía preguntas sobre la vida, el sentido de la vida, la muerte, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Como que desde pequeño empecé a indagar sobre estas cuestiones. Y me inquietaba, ¿no? No conocer la respuesta o no saber, etcétera. Y también cabe mencionar que en ese tiempo asistí dos meses, estoy seguro que eran 2 meses, a una escuela de niños de la iglesia. Fue la primera vez que fui a una iglesia de niño. Dos meses, no fui más. Y me gustaba mucho el trato que había ahí también. La profesora, recuerdo su cariño, la ternura con la cual hablaba. Eso me marcó. Me inculcó buenos valores, la amabilidad, la generosidad, el buen trato, la empatía. Y, y nada, tuvo un impacto en mi vida bastante profundo que hasta hoy en día la recuerdo. Me gustaría poder visitar un día la comunidad. Dudo que siga estando, pero bueno. Pero de este niño como que eso me marcó para siempre. Y bueno, fui 2 meses y bueno, después seguí con mi vida. Ya en la adolescencia y adultez, digamos, como que sí, siempre me hacía estas preguntas, ¿no? Como que, bueno, ¿cuál es el sentido de vivir, ¿no? Si vamos a morir. Dije, no, ¿para qué nacemos en ese caso? No tiene sentido, decía yo. Pero no me la solía hacer constantemente. Venían cada 3 meses, a veces de manera sin pensarlo, pero se hacía mucho más intenso y constante en las noches, específicamente cuando estaba acostado, durmiendo ya para dormir. Eh, y me aterraba el silencio de la noche, cuando todo estaba apagado, no había una completa oscuridad. A mí me aterraba mucho el no escuchar nada, ¿no? O sea, el silencio. ¿Por qué? Porque me ponía a pensar en ese entonces y decía, bueno, quizás la muerte sea así, dije, o sea, va a ser completa oscuridad cuando muera, no voy a escuchar nada, va a ser como este vacío oscuro que estoy viendo, o sea, y me aterraba pensar esas cosas en la noche. Muchas veces no podía dormir por eso, por pensar en estas cosas. Y para calmar, digamos, esos pensamientos, encendía la luz o me ponía música o encendía la tele, etcétera, para que callar el silencio, no sé, para que haya ruido, mejor dicho. Y bueno, también en la adolescencia y en la adultez ya como que empecé a vivir muchas cosas que, bueno,
notaba que en la sociedad, o sea, en el grupo en los cuales yo me involucraba, no veía que se trataran bien en algunos momentos, siempre veía egoísmo, veía utilidad de las personas, bueno, te utilizo para mi beneficio, este, y cosas así, ¿no? Como que... Pero aparentemente les iba bien en la vida a esas personas. Y a mí me iba muy mal. Y yo trataba de hacer bien las cosas, ¿no? Pero me iba mal. Y no entendía por qué. No entendía por qué. Y dije, bueno, quizás tendría que ser igual que ellos. Dije, copiar su estilo de vida, ver cómo habla, ¿no? Miraba como al popular del grupo, ¿no? Como dice, a ver cómo habla, cómo se relaciona con las personas, cómo se viste, cómo piensa, etcétera, ¿no? Como que empecé a copiar estilos. ¿Para qué? Para poder ser parte, ¿no? Poder pertenecer a un grupo. Por un tiempo me funcionó. Empezaba a copiar estilos. Bueno, te copio tu estilo y cuando ya no me sirva, busco a otra persona, ¿no? Y empecé a ser así, egoísta en algunos momentos, utilizaba a las personas para mi beneficio, sin que lo notaran, obviamente. O sea, hacía las cosas muy mal. Y eso me llevó a perderme. No sabía ya quién era, básicamente, porque vivía copiando a otras personas. No sabía quién era, ya había perdido mi identidad, por decirlo así. Pero nunca dejé de creer en Dios. O sea, yo siempre creía en Dios, ¿no? Pero nunca me relacionaba con Él, nada. Y poco a poco no le encontraba ya sentido, ¿no? Al pertenecer a un grupo, si voy a fingir o voy a hacer estas cosas que resultan en este grupo, pero que a mí personalmente no me están ayudando en nada porque no sé quién soy. Y bueno, a esto también se sumó la crisis, los pensamientos, ¿no? de la muerte, de la razón de la vida, etc. Y ya en no recuerdo bien, 2019 por ahí, se hacía cada vez más intenso estos pensamientos. 2019, 20 y... No, 2018, 19 y 20, si recuerdo bien. Esos 3 años viví la vida de loco, por decirlo así. Mi vida era trabajo, estudio y los fines de semana me iba de joda. Me iba me juntaba con mis amigos y veíamos, bueno, a ver quién aguanta más, quién es pichón, usábamos esas palabras. Y era así, ¿no? Mi vida constantemente. Semanas trabajaba y estudiaba y los fines me iba de fiesta. Pero ya después estas preguntas sobre la vida, etcétera, fueron cada vez más intensos y hasta eso ya perdió sentido en mi vida. Dije, bueno, si mi vida solamente se trata trabajar, estudiar y salir los fines de semana y hacerlo toda la semana, todos los meses, todos los años, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿cuál es la razón de todo esto? No le encuentro un sentido. Es rutinario, o sea, hacer lo mismo todos los días, o sea, para eso, ¿para qué existo? O sea, o sea, me iba muy al extremo, ¿no? Pero no le encontraba sentido ya a estas cosas. Y eso me fue llevando a la depresión y a la soledad poco a poco. Yo con mis amigos 10 puntos, o sea, estaba de 10, charlábamos, reíamos, que esto que el otro, pero cuando estaba solo en mi pieza en las noches, lloraba en ocasiones, como que me perdía, o sea, me sentía como que estaba perdido, no encontraba un rumbo.
Eh, por lo general solemos hacer eso muchas veces, o sea, con la gente mostramos miles de máscaras, pero es difícil engañarse a uno mismo cuando está solo, ¿no? En su pieza o en su habitación. Ahí mostramos realmente quiénes somos, en el sentido de nuestros dolores, las cosas que no contamos a todas las personas, etc. Y ya en el 2020, ya finales del 2020, la estaba pasando muy mal, ya estaba muy deprimido. O sea, estas cosas no las había trabajado toda mi vida porque fue desde la niñez. No las había trabajado en toda mi vida. Como que trataba de evadirlas, ¿no? Haciendo otras cosas. Y se fue acumulando un montón de cosas. Y bueno, ya en el 2020, a finales del 2020, me llevó a la depresión. Estaba muy deprimido. Me sentía solo. No le encontraba sentido a nada, etcétera. Y Y bueno, poco a poco eso me llevó a, a la depresión muy fuerte, a una depresión muy fuerte. Y ya básicamente iba a trabajar deprimido, iba a estudiar sin ganas, ya a veces ni quería salir con mis amigos, a veces quería estar solo. Incluso mi familia me decía que ya no sonreía, que antes sonreía bastante, pero esas semanas estaba muy bajoneado. O sea, le había perdido el sentido a la vida, básicamente. No sabía cuál era mi razón de existir si se trataba únicamente de eso. Y eso me llevó a tocar fondo en mi vida y nada, o sea, no era, tampoco es que me faltaba nada, tenía familia, tenía amigos, tenía trabajo, estaba estudiando, tenía salud, tenía un hogar, etcétera, me explico, ¿no? Como que no sentía que iba por ese lado, me mareé, sino que tenía esas cosas, pero aún así me sentía como que perdido, o sea, no le encontraba razón a la vida, ¿no? Y toqué fondo en mi vida y ya estaba muy mal. Nunca se lo había contado a nadie, solo a mi mamá. Y bueno, al final del 2020 estuve así y este, fue muy horrible porque nada, ¿no? Estando rodeado de gente me sentía solo. No encontraba como ánimo para seguir viviendo. Bueno, esa sería la primera parte de cómo fue que llegué a tocar fondo.